Hola, muchas gracias por estar aquí. Bueno, más que nada, como decía, soy actuaria de la Universidad Nacional Autónoma de México con una especialidad en Francia sobre mercados financieros, pero específicamente en energía. Lo que yo les voy a compartir es lo que estoy trabajando con mi empresa que se llama EcoAct. Esta empresa fue creada en 2006, efectivamente para luchar contra el cambio climático, y nosotros desarrollamos diferentes proyectos. Antes de empezar voy a dar un concepto muy básico sobre lo que es los gases de efecto invernadero y lo que es el cambio climático y lo que esto está implicando. Y después voy a explicar los mecanismos internacionales como el Protocolo de Kioto, el mercado voluntario, y posteriormente voy a seguir con unos ejemplos de lo que está pasando en México y los proyectos que se desarrollan en México, un ejemplo, y un ejemplo de los proyectos que se desarrollan en África. Bueno, vamos con conceptos básicos. ¿Qué es el efecto invernadero y el calentamiento global? Los gases de efecto invernadero es un fenómeno natural causados por gases presentes en la atmósfera que retienen el calor del Sol en la Tierra, proporcionando la temperatura adecuada para la vida del planeta. Sin estos gases, la Tierra estaría muy fría o muy caliente. Entonces, como dice, a estos gases se les llama gases de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero y el calentamiento global? Los gases de efecto invernadero se producen de dos formas: de manera natural o a partir de las actividades humanas. Todas las personas normalmente generamos aproximadamente 9 toneladas equivalentes de carbono. Esto quiere decir que desde el tomar el autobús, desde tomar el auto, ya estamos generando estas toneladas de CO2. Pero lo que más impacta en el planeta es el uso del auto. Pero bueno, ¿cuáles son estos gases? Es el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono y clorofluorocarbonos. ¿Pero qué tienen en común todos estos gases? Es que no tienen pasaporte. Eso quiere decir que si yo los genero aquí, van a la atmósfera, se los lleva el viento en una semana y están en cualquier parte del mundo. Así que si yo hago algo para contrarrestarlos aquí, es lo mismo que lo hago aquí, en Francia, en China, en cualquier parte del mundo, y ahorita vamos a ver cuáles son los mecanismos. Pero bueno, antes de los mecanismos vamos a ver cuáles son los efectos previstos. Un aumento de la temperatura superficial entre 2 y 4 grados. Este aumento, como lo podemos ver, genera una mayor intensidad en los ciclones tropicales. Ejemplo que desgraciadamente acaba de pasar muy Acapulco. Eso es una consecuencia muy grave del cambio climático. Aumento de la temperatura del mar, aumento en las sequías e incendios forestales, disminución de la disponibilidad del agua y aumento de plagas y enfermedades. Entonces, frente al calentamiento global, la comunidad internacional propuso reducir las emisiones de efecto invernadero. Entonces, a lo que se dio el origen a las emisiones reducidas. Esto quiere decir que se hicieron unos proyectos en donde los países, que fue el Protocolo de Kioto, decidieron disminuir sus emisiones del 5% con respecto a, aquí está el 5%, con respecto a los niveles de 1990 entre el periodo entre 2008 y 2012. Esto se firmó en la Comisión Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Voy a regresar para mostrarles con respecto a México cómo se encuentra con respecto a, bueno, México podemos ver que es un país que, aunque no es un país que se considera muy industrializado con respecto a las normas que se tienen con las Naciones Unidas, es un país en desarrollo, pero no se dice que es un país industrializado que contamine tanto. Entonces, vemos aquí que el país que contamina más es China, le sigue Estados Unidos, después son los 27 países de la Unión Europea y posteriormente es India, y ya después es Brasil, y después vemos Canadá, Corea, Indonesia. Estamos justo antes de la Unión de Inglaterra, pero bueno, ahí podemos ver que México
contamina bastante. Pero eso solo eran las emisiones de CO2. Con respecto a los países más contaminantes del mundo, encontramos a México en 6º lugar y a Brasil en 1er lugar. Pero nos podemos preguntar, o sea, ¿por qué Brasil está en 1er lugar, no? O sea, y Estados Unidos en 2º, ¿no? Si normalmente Estados Unidos contamina más. Claro, Estados Unidos es el primer país que consume energía, pero con respecto a la contaminación de suelos y deforestación, Brasil es el que gana. Y México está en el 6º lugar porque es el único país, bueno, es el país que, bueno, tiene el medio ambiente y la calidad del aire no es muy buena, pero también está en 6º lugar porque todo lo que es biodiversidad y ecología lo tiene muy dañado. Entonces, para luchar contra este cambio climático se generó y se creó un mecanismo que se llama el mercado de carbono. Entonces, ahí es donde la finanza entra para el desarrollo de estos proyectos. ¿Qué es el mercado de carbono? Es un mecanismo financiero similar a la bolsa de valores, en donde se comercializan las emisiones reducidas, generando ganancias económicas, ambientales y sociales a los participantes. ¿Cómo se contabiliza en el mercado de carbono las emisiones reducidas? Dado que el dióxido de carbono es el gas más común, se ha tomado como referencia contabilizar las emisiones reducidas de los principales gases de efecto invernadero a través de las toneladas de dióxido de carbono equivalente. Cualquier gas de efecto invernadero que los que vimos, que son el metano, el gas de vapor, todos esos, para facilitar la contabilidad y el nombre, se les llamó toneladas equivalentes de CO2. Entonces, el mercado de carbono se divide en 2 grandes partes, en el mercado no Kioto o mercado voluntario y en el mercado de Kioto. Y aquí es como les comentaba, el mercado de Kioto es un acuerdo internacional que se firmó en 1997 en Kioto, Japón, y entró en vigor en 2005 y tiene como objetivo reducir los gases de efecto invernadero en un 5.2% con respecto a los niveles de 1990 en el periodo de 2008 y 2012. Pero ¿qué es lo que pasa con México en este protocolo de Kioto? México al principio fue señalado como un país que contamina, pero no firmó protocolo de Kioto, pero no lo ratificó porque hizo unas negociaciones políticas en donde explicaba que México no podía realmente entrar en este programa porque podía frenar su economía. Entonces, lo pusieron en países que firmaron, en donde él podía participar, pero más que nada para que le transmitieran la tecnología. Entonces, en los mecanismos del protocolo de Kioto distinguen de dónde provienen las emisiones reducidas, quiénes las comercializan y el nombre que recibe para diferenciarlas a las del mercado voluntario. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer la diferencia de países? Entonces, México yo dije que firmó, pero no ratificó. Los países que firmaron y ratificaron fueron todos los países del anexo 1. El problema que pasó aquí es que, por ejemplo, Estados Unidos dijo, está muy bien el proyecto, yo lo lancé y al final dijo, pero yo no voy a firmar tampoco porque soy un país que consume mucha energía y yo ahorita no tengo dinero y prefiero invertir en la guerra. Entonces Estados Unidos no firmó, China dijo, bueno, yo también soy el país que genera más emisiones, pero si Estados Unidos no firma, yo tampoco. Entonces muchos países se fueron saliendo y es por eso que el protocolo de Kioto, aunque se comunicó en 1997, hasta 2005 se juntaron los 186 países que pudieran firmar y ratificar para lanzar este tipo de proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al principio todos los países que están en este programa y que contaminan mucho, por ejemplo, Inglaterra, Francia, toda la Unión Europea firmó este protocolo y lo ratificó, se les daban unidades asignadas. Esto quiere decir, estas unidades asignadas eran como un derecho para contaminar.
Este derecho para contaminar a momento dado, pues es como una cuenta del banco, ¿no? Si tú ya no tienes dinero, tienes que salir a ver qué es lo que haces. Entonces, esta gente, estos países dijo, yo ya no puedo contaminar, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces se crearon estos mecanismos de desarrollo limpio en donde estos países y empresas que no podían dejar de contaminar o hicieron todo lo máximo y cambiaron mucha tecnología y se acabaron sus cuotas, tuvieron que ir al mercado a comprar cuotas. Estas cuotas o bonos de carbono los podían comprar o generar en países en vías de desarrollo. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, este mecanismo que se llama Protocolo de Kioto tiene dos propósitos. Asistir a los países en desarrollo para que logren un desarrollo sostenible, y el segundo, asistir a los países industrializados firmantes del Protocolo de Kioto para lograr el cumplimiento de sus compromisos de limitación y reducción de emisiones. Entonces, aquí podemos ver que el tomar el avión, las fábricas, el auto, generan emisiones, y si estos países y empresas invierten en proyectos de energías renovables, se evitan emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo el mecanismo de desarrollo limpio promueve el desarrollo sostenible? Pues como habíamos dicho, es la transferencia de tecnología y recursos financieros a los países en vía de desarrollo, la utilización de tecnologías más limpias, el incremento de eficiencia energética, la reducción de la contaminación ambiental y sobre todo el desarrollo de capacidades humanas y tecnologías en los sectores público y privado y el alivio de la pobreza y mejoramiento de condiciones de equidad. Para ver, como yo les decía, México participó en este proyecto, pero más que nada diciendo, yo estoy en Kioto, pero yo necesito que vengan a compartir su tecnología. Entonces vemos cuáles son los países que firmaron Kioto y en los cuales se están desarrollando los proyectos. China es el país en donde se desarrollan más proyectos del Protocolo de Kioto que se llaman mecanismos de desarrollo limpio. Después vemos a India, a Brasil, a Corea y seguimos México. Pero, ¿por qué vemos a China en primer lugar? Porque China hizo mucho lobbying para que se invirtieran este tipo de proyectos en ese país y además la comunidad también internacional estaba muy preocupada en que China siguiera contaminando, entonces se le apoyó mucho a este país. Ahora podemos ver la distribución de los países de los proyectos de mecanismo limpio en América Latina. Brasil es el país que tiene más proyectos de desarrollo limpio, seguido por México y después Chile. Brasil, otra vez, porque es un país que tiene muchos proyectos. Como vimos, Brasil es el país más contaminado del mundo. Entonces, Brasil desarrolla muchos proyectos forestales porque, por la selva amazónica se tiene que cuidar. Después es México. En México se tienen muchos proyectos de energías renovables. Es casi el 29% de energías renovables y después también hay proyectos de captura de metano. Pero ¿por qué hay más proyectos de energía renovable? Los proyectos de energía renovable, las metodologías generadas por las Naciones Unidas no son tan difíciles. Vemos que aquí la forestación y reforestación solo es el 3%. El hacer un proyecto y un seguimiento de un bosque es muy, muy difícil porque se tienen que tener diferentes factores, como por ejemplo que no haya un incendio o que no haya demasiada lluvia, y aparte un árbol no solamente lo tienes que plantar, tienes que darle seguimiento y a partir de cierta época de la vida de un árbol empieza a generar y a capturar esas emisiones de gas de efecto invernadero y después cuando ya es más grande y ya está en su fase final, el árbol empieza a generar gases de efecto invernadero. Entonces hay que tener una gestión muy importante de los bosques
y por eso es un proyecto bastante difícil, y para que el protocolo de Kioto las Naciones Unidas lo aceptaran, es muy difícil y por eso solo hay un 3% de proyectos de este tipo. Bueno, ¿cómo se realizan estos proyectos? Primero se identifica la actividad que nos va a permitir realizar la disminución de efectos a gas invernadero. Por ejemplo, en el sector de transporte, cambio de vehículos convencionales por vehículos de baja emisión de CO2, vehículos de gas natural, LPG, híbridos o eléctricos. Como parte de estos proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, podemos ver en México, como ejemplo, a la línea 12 del metro. La línea 12 del metro generó créditos carbono y ahorita están en el mercado, se están vendiendo 100,000 toneladas equivalentes de CO2 generadas por este proyecto. Pero, ¿qué son exactamente estos bonos de carbono? Son documentos con valor comercial que certifican la verificación de emisiones reducidas provenientes de la implementación del proyecto. La venta de los certificados de emisiones de reducción en los países industrializados generan ingresos a los países como México. Por ejemplo, ¿por qué la línea metro del 12 se pudo meter como proyecto y generar emisiones de reducción? Es porque hicieron un plan de financiamiento y se dieron cuenta que sin la ayuda internacional no se podía lanzar este proyecto. Me pueden preguntar por qué el Metrobús no generó cuotas carbono. Si también lo que pasa es que como parte del plan de eficiencia energética, México dio un presupuesto y el presupuesto entraba dentro de este proyecto. Pero la línea de 12 del metro, como era un proyecto colosal y muy grande, México tenía ganas de hacerlo, pero no tenía todo el presupuesto y entonces con este tipo de mecanismos se pudo completar el presupuesto que se necesitaba y se generaron estas cuotas carbono. Pero, ¿cómo se genera un proyecto MDL o de Mecanismo de Desarrollo Limpio? Y bueno, ¿y cuáles son los actores responsables? Primero que nada, se tiene que identificar el tipo de proyecto. En este tipo de proyectos se tiene que escribir una cosa que se llama el PIN, que es una nota, es un proyecto donde se escribe rápidamente qué es el proyecto, cómo se va a financiar y la tecnología que se va a utilizar. Posteriormente, el paso 2 es un PDD. El PDD es un documento donde se describe la metodología que se va a utilizar para realizar este proyecto. Después sigue la carta de aval gubernamental. Los países que firmaron protocolo de Kioto tienen el derecho a aceptar que se realicen este tipo de proyectos. Como la autoridad nacional designada que es en México es la Semarnat. Aunque el proyecto tenga muchas iniciativas y que ayude tanto a la sociedad como al medio ambiente, si no se tiene esta carta aval, no se puede desarrollar el proyecto. Entonces, aquí los países que quieren desarrollar este tipo de proyectos tienen que ir a la Semarnat, presentarle la carta y la Semarnat dice sí o no para el desarrollo. Finalmente, ya se tienen estos 3 pasos, se llega a la validación. La validación se tiene que hacer con una entidad operacional designada o una entidad externa, que es una auditoría que avala muy bien que los 3 pasos anteriores se hicieron correctamente. Después de que ya se tienen todos estos documentos, se pasa al registro a Naciones Unidas. En este registro, otra vez, Naciones Unidas revisa que todo esté bien y correcto y si tiene algunas dudas o comentarios sobre la metodología que se va a utilizar, regresa el documento a las autoridades pertinentes y ahí realmente se pierde bastante tiempo porque el registrar un proyecto puede llevar mínimo 1 año o más si Naciones Unidas tiene dudas o comentarios o consejos a decir, entonces es entre 1 y 3 años más o menos que un proyecto puede registrarse. Después de registrarse está la negociación del contrato. Después
ya que se tiene ese documento, se tiene la implementación y monitoreo, decir, ok, ya está tu proyecto, ya lo puedes empezar, vamos a ver cómo avanza. Después, una vez más, por un auditor externo se tiene que verificar y al final, ya que se tiene todo este mecanismo, ya se pueden emitir un OCER. El crear un PDD es mínimo 3 meses, el registro se lleva 1 año, entonces realmente hacer las emisiones de certificados de reducción tarda entre 1 año y medio y 3 años. Entonces es una inversión muy inicial, muy fuerte para los países que al final se pueda ver esas emisiones de reducción durante 1 año y medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos países dijeron, bueno, pues está muy bien el protocolo de Kioto, o sea, pero se necesita algo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? México en estos momentos requiere un plan de energía verde. Entonces, a partir de este año, la Estrategia Nacional de Energía ha sacado un nuevo plan que tiene como objetivo llegar hasta 2027. Su meta es reducir 150 millones de toneladas de CO2 por año, evitando la reducción de combustibles fósiles y impulsando la energía renovable. Pero como México, o sea, dijo, bueno, protocolo de Kioto está bien, nosotros vamos a lanzar esta iniciativa, ¿cómo lo va a lograr? O sea, porque para hacer esto se necesita mucho financiamiento. Entonces, México forma parte del Partnership for Market Readiness. Esta coalición de 30 países tiene como objetivo aprender del pasado para hacer frente al cambio climático. Entonces, México ya aprendió de los países europeos, de los países industrializados, que está muy bien generar proyectos, pero que es muy burocrático, que necesita otra cosa diferente. Entonces, este Partnership for Market Readiness es un proyecto apoyado por el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de Latinoamérica y por las Naciones Unidas. Entonces, México con Chile, China, Costa Rica son los países que van más avanzados y entonces entraron a una licitación y afortunadamente México ganó por el momento $5 millones para llevar a cabo este proyecto. Entonces, estamos viendo que México es un país que se está interesando mucho, que está llevando liderazgo y que de América Latina con Chile está muy preocupado y por este tipo de iniciativas. Por otra parte, también hablábamos del protocolo de Kioto, que había muchos problemas y inconformidades, y al principio hablábamos de 2 tipos de mercado, el mercado de Kioto y el mercado no Kioto. El mercado no Kioto o el mercado voluntario fue creado al principio por las empresas públicas o privadas que tomaban conciencia y su responsabilidad en el cambio climático y voluntariamente desean participar. Las empresas que firmaron protocolo de Kioto tienen que tener cierto número de empleados que generen ciertas cantidades de gas de efecto invernadero y están obligadas. Entonces, este mercado voluntario es para las empresas que se interesan realmente en el cambio climático y quieren hacer algo más. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Para los proyectos es más fácil implementar un proyecto en este tipo de mercado y se enfoca más que nada en países de bajos ingresos y además en comunidades. Y también adquiere menos costos de transacción porque no necesita pasar por tantas auditorías como lo pide las Naciones Unidas. Entonces, bueno, mayor flexibilidad y también diferentes tipos de metodología. Hablábamos que para el protocolo de Kioto, para lo que es forestación y reforestación, necesita una metodología muy concreta. El mercado voluntario basado en todas las experiencias y también en la metodología es menos exigente y a esos proyectos que tenían
ganas de financiamiento, pero que no entraron al protocolo de Kioto, se adoptaron en este mercado y se encontró financiamiento e inversionistas que pudieran llevar a cabo y los proyectos pudieron ver el día. Bueno, pues entonces es tecnologías limpias para los más pobres y la mejora de servicios energéticos. Pero evidentemente un mercado voluntario tiene que estar regulado. El protocolo de Kioto está regulado por Naciones Unidas y aquí encontramos registros. Estos registros empezaron como ONG en Estados Unidos, pero ahora ya son entidades bastante conformadas y tenemos los 3 tipos de registros. Los más importantes es el Verified Carbon Standard, el Gold Standard y el Social Carbon. La huella de carbono es un inventario donde todos como personas podemos llevarla a cabo y en estos momentos en Europa casi todos los sitios de internet cuando utilizas el avión puedes tú calcular tu huella de carbono y la puedes compensar con diferentes tipos de proyectos y no solamente en los aviones. Por ejemplo, en Francia hay una ley que se llama la Ley Grenelle donde obliga a ciertos productos de la reglamentación poner cuántos kilogramos de gases a efecto invernadero utilizan a la creación de ese producto. ¿Esto es para qué? Para concientizar a los consumidores de comprar productos más amigables con el planeta. Entonces, eso es lo que es la huella de carbono. Entonces, una vez conocido el huella de carbono, es posible implementar una estrategia de reducción y de compensación de emisiones a través de diferentes programas públicos o privados. Voy a dar un ejemplo de un proyecto de mercado voluntario. Este proyecto se llama Captura de Carbono en Comunidades Indígenas Campesinas del Estado de Oaxaca. Este proyecto es realizado por servicios ambientales en este estado y les voy a mostrar cuál es la descripción del proyecto. Este proyecto apoya a 10 comunidades en 4 regiones. Las toneladas disponibles, es decir, los gases efectos invernaderos que se reducieron son 117.465 y este proyecto más que nada es de reforestación y regeneración natural con especies nativas. Entonces, este proyecto se hizo en Oaxaca, se vio el lugar en donde se tenía que hacer la reforestación y se fueron, normalmente este tipo de proyectos se cuentan los árboles por satélite primero y después los van identificando y tienen que ver en dónde se tiene que plantar, cuáles son las especies autóctonas y cómo la línea base de cuánto tiempo se va a cuidar este bosque. Para que este proyecto pudiera hacerse, el precio de la tonelada fue de $10 y, bueno, dicen, bueno, a ver, ¿quién va a comprar $10, o sea, una tonelada de carbono? O sea, es como que es muy caro, ¿no? Pero no, efectivamente hay empresas, por ejemplo, como HSBC, que es el banco que ellos quieren ser el pionero y el banco más limpio del mundo. Ellos invierten, bueno, más bien hacen la reducción mínimo por año de 1 millón de toneladas. Y entonces estamos hablando que no es un sector, una actividad que sea muy contaminante. Entonces, aquí podemos ver ese tipo de empresas que se comprometen y que gracias a ese tipo de empresas se puede llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, la importancia del proyecto, evidentemente, combate el cambio climático, pero no solo eso, sino también apoya a comunidades indígenas con economía de pobreza o pobreza extrema. Promueve la conservación de suelo, la conservación de biodiversidad, el aumento de la cantidad y la calidad de agua y también, muy importante, genera empleos, mejora la calidad de la vida de las familias. Y aquí podemos ver se generaron 872 empleos, se produjeron o se plantaron 167.500 arbolitos.
También se formaron a 350 jefes de familias y 1.750 personas indirectamente beneficiaron de este proyecto. La cancelación de certificados ha aportado de $150,000. ¿Qué significa eso de cancelación? Ya que una vez que tienes y generas tus proyectos, cuando los vendes y recuperas la inversión, puedes decir que ya cancelaste tus créditos de carbono. Existen, pero una vez que no los vendes y que ya generas tu certificado, no puedes decir que tú generaste o que ayudaste al planeta. Tienes que llegar a comprarlos y destruirlos. Eso de destruirlos es como, no es un concepto como que lo entiendas fácilmente, es difícil. Pero se tienen que destruir esos o cancelar esos créditos carbonos para que realmente vayan a la atmósfera. Los filtros de agua en Kenia. Me pueden decir, a ver, estamos hablando de carbono, ¿qué tiene que ver el agua? Un proyecto que ayude a las poblaciones. Pues bueno, les voy a explicar. El objetivo de este proyecto es proporcionar a través de créditos carbono una solución al problema general de agua que afecta a millones de familias en Kenia. Bueno, este proyecto tenía como objetivo distribuir ese tipo de filtros de agua. Su capacidad es de 18,000 litros y puede ser utilizado en un periodo de 3 años. Y este filtro puede utilizarse para familias de al menos de 5 personas. Y aquí va con respecto a qué tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En Kenia, como el agua no es potable, lo que necesitan es cortar árboles. El cortar árboles, bueno, ahí ya estamos hablando de deforestación. Y siguiente, para calentar el agua, pues para calentar el agua se tiene que utilizar la madera. Entonces, lo que hacemos es evitar que corten los árboles y aparte que se generen gases de efecto invernadero por la combustión de la madera. También este tipo de proyectos evita que los niños tomen agua donde sea, porque el problema es que no es solamente calentar el agua, después hay que enfriarla, hay mucha gente, muchos niños no tienen el tiempo y entonces toman agua donde sea. Y entonces gracias a estos filtros se ha evitado eso. Pero como siempre, nosotros siempre tenemos que ir muy de la mano con el gobierno. Si el gobierno no nos ayuda a hacer este tipo de proyectos, no se pueden llevar a cabo. ¿Por qué Kenia en otro país? Estuvimos tratando de hacer proyectos en Sierra Leona, pero el problema de Sierra Leona es que es un país muy inestable políticamente. Entonces, mismo aunque los países estén de acuerdo en hacerlo, los inversionistas tienen miedo a que pase algo y la inversión se venga abajo. O por ejemplo, había un proyecto muy interesante en Afganistán, pero bueno, dijeron, en Afganistán, o qué es lo que pasa en algunos países, por ejemplo, Marruecos, se roban las celdas solares para venderlas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que estar monitoreando muy, muy de cerca todo este tipo de proyectos, por lo que nos ha pasado de que pues les das los filtros de agua o se los roban o lo prestaron a la vecina y lo rompió. Entonces, es mucho trabajo tratar de desarrollar este proyecto y aparte encontrar las personas que quieren invertir. Pero bueno, lo que es en Francia están muy conscientes y hay muchas empresas que quieren participar, no tanto porque estén obligadas por ley, sino de una manera muy voluntaria. Entonces, bueno, eso se explica. Ok, perfecto. Lo que les voy a dar es un ejemplo, por ejemplo, de lo que se está haciendo en Francia. El servicio postal en Francia lanzó su proyecto de correo responsable. ¿Qué significa esto? Dijeron, nosotros, aunque no somos una industria o una empresa que contamine mucho,
queremos hacer algo por el planeta y vamos a invertir en este proyecto de filtros de agua. Y lo que hizo es darnos este dinero para ese proyecto, pero no solo eso. Lo que hizo también fue concientizar a todos sus empleados, a todos los carteros, el por qué participar en este proyecto y qué es el cambio climático. Y lo que se llevó a cabo también fue cambiar los vehículos por vehículos eléctricos. Este proyecto de vehículos eléctricos también genera en este momento créditos carbono. Entonces, hizo algo para ayudar al planeta, pero también está recuperando su inversión. Lo que nosotros tratamos como empresa es sensibilizar a la gente que tal vez ahorita tiene que hacer una inversión inicial fuerte, pero esa inversión inicial fuerte es necesaria porque el planeta es de todos y que necesitamos actuar ya. Émission de milliers de tonnes de CO2, préserve les forêts kenyanes et améliore durablement la vie des populations. Bueno, gracias a todos y muchas gracias por su atención.